Buenos días, Carlos Eduardo Sánchez, jefe inmediato de nuestro aprendiz. Buenos días, Leonardo Caicedo, aprendiz de formación virtual, quien se encuentra realizando su etapa productiva a través de un contrato de aprendizaje. Me presento, mi nombre es Yaneda Acevedo, soy ingeniera de sistemas con una experiencia SENA de 23 años, en los cuales tuve la oportunidad de ser instructora de formación virtual, complementaria y titulada, y de formación presencial en las mismas modalidades. Desde el año 2022 soy la instructora encargada de todo el proceso de etapa productiva de los aprendices que terminan su formación en modalidad virtual. Durante la etapa productiva, los aprendices tienen dentro de sus obligaciones el diligenciamiento y envío de una bitácora cada 15 días y el agendamiento y realización de un seguimiento cada 2 meses. Incluso la primera sesión, que es la que se está realizando hoy, es importante y conveniente realizarla máximo al mes de haber dado inicio el aprendiz. En este momento nos encontramos reunidos con el objetivo de realizar el primer seguimiento, etapa productiva de nuestro aprendiz, que es la concertación de las actividades. El proceso de Leonardo viene con bastante incumplimiento, empezando que han pasado ya 3 meses y hasta ahora se está haciendo el primer seguimiento. Es decir, el segundo ya lo tenemos en 20 días, finalizando abril, y ese no es el lineamiento de la entidad. Adicional, él tiene pendiente en este momento 6 bitácoras y las bitácoras se envían una cada 15 días. Entonces, antes de empezar el seguimiento, Leonardo, yo quiero que me cuentes o nos cuentes a qué se debe el incumplimiento en el desarrollo de etapa productiva. Buenos días, profe. Pues mire, primero, pues usted inició actividades a principios de febrero, ¿sí? Yo a final de febrero empiezo a realizar las bitácoras y hubo una devolución primero, creo que fue por unas fechas, a las 2 semanas creo que le envié las otras, también hubo otra devolución, y en la tercera devolución es donde ya usted me dice que pues tenemos que hacer la primera reunión de seguimiento, pues debido a que las funciones dentro de las bitácoras que le he enviado no corresponden de acuerdo al pensum académico que tengo. Pues el cumplimiento, debido a que pronto no, cuando usted llegó a retomar actividades, de pronto fue que no se las envié de una vez. Dejé sí pasar un tiempo de un lapso de, como le dije, como de 15 días, creo que fue, o 20 días, pero ha sido por devoluciones que pues en la tercera, y de la tercera devolución pues no le he vuelto a enviar, por lo que pues usted me asignó este primer seguimiento hace como 15 días, ¿sí? Si no estoy correcto. Me corrige, ¿sí? Entonces pues no le he enviado bitácoras para pues mirar cómo procedo a las correcciones para que no hayan más devoluciones. Bueno, estoy acá visualizando, por ejemplo, la bitácora número 1, iba del 1 de enero al 15 de enero, y en estas el aprendiz menciona entre las actividades actualización de inventario de bases de datos del equipamiento de la organización, y en la evidencia mencionas que se trabaja en un formato Excel. En la segunda evidencia dice alistamiento de equipos de cómputo, cuentas corporativas, computadores portátiles. Excel no es un manejo de ningún software de base de datos de los que usted se aprendieron a manejar o a trabajar en
en etapa productiva, en etapa lectiva, perdón. Y alistamiento de equipos de cómputo, esos son competencias de un técnico en sistemas. Ustedes son desarrolladores. Entonces, primera bitácora, que ninguna de las actividades es acorde a las competencias. La segunda está del 16 al 30 de enero. Lo mismo. Disculpa, ¿te puedo interrumpir? Sí. Sí, sí, señor, claro. Bueno, te comento. Si quieres bajar el micrófono. Te comento que sí, efectivamente, no solamente el archivo de Excel como tal, solamente porque guarda datos en Excel. Eso es un postback que va a una herramienta que se llama Egreso, que se conecta a un MySQL. Luego eso va a un Postgre, donde hacemos el seguimiento de los activos de la organización, que va a un software que está en nuestro servidor, que tenemos un Cosmos, donde hay unas máquinas virtuales con bases de datos. Que carguemos los datos en Excel no significa que no vaya a una base de datos donde luego él ha hecho unos queries para buscar una información en la base de datos para entregarme unos informes. Que lo haya colocado como que en el Excel, donde tenemos un postback diseñado con un multiback en el Excel, que cuando tú posteas te guarda en la base de datos para que sea más fácil para los usuarios la administración de los datos, no significa que utilicemos Excel como una base de datos. O sea, efectivamente tenemos MySQL, Postgre, Fireware, hay varias bases de datos que manejamos dependiendo de lo que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, no creo que de pronto no dimensionó lo que hace la herramienta. Entonces ahí Leonardo está haciendo falta es como complementar la actividad, porque ahí lo que están mencionando es lo que yo leí, que es el manejo de Excel, y pues evidentemente Excel no hace parte de las competencias, pero ya lo que explica Carlos, pues es una actividad que sí se cumple, pero porque él ya menciona los software que se hacen uso en estas actividades. Entonces, es falta de complementar y explicar las herramientas y las bases de datos y cómo se utilizan. Están usando. Sí, señor. Entonces, para que por favor realices ese ajuste en esa actividad, porque veo que la vuelves a mencionar en la bitácora número 2, al igual que el alistamiento de equipos de cómputo. Esa actividad tienes que quitarla de las bitácoras porque esa no es acorde a las competencias. Si dice alistamiento, yo personalmente pienso que es como hacerles la instalación de los programas que van a utilizar, hacerles mantenimiento. Para mí eso es alistar un equipo de cómputo. No sé si estoy equivocada y pues eso no hace parte de las competencias. Te comento sobre ese punto. Sí, efectivamente, en oportunidades colabora con algún alistamiento de equipo. Si quieres pausar el micrófono. Alista sí nos colabora eventualmente con el alistamiento de equipos, pero no porque aliste el equipo y ya, sino que indistintamente tiene que entrar a la Azure. En el Azure tiene que entrar la base de datos de los usuarios, activar las licencias. Eso normalmente cuando el equipo ya está listado, que uno entra, tiene que configurarle los accesos a la base de datos, a donde conecta el egreso, hace otras cosas, no solamente porque el equipo prácticamente se instala solo porque tenemos unas plataformas automáticas que instalamos todo con un autoplataformado. Realmente es ir a la base de datos de usuarios, crearle los perfiles, si hubiese que crear algún rol para poder conectar a la base de datos locales o la base de datos que tenemos externas para que los usuarios puedan trabajar. Y efectivamente la intención de esto es que él supiera cómo conectar un usuario a una base de datos, tanto sea virtual, de Azure, de un dominio o de los servidores físicos, ¿no? Y me pareció interesante que él supiera cómo conectar a bases de datos y a desarrollos los usuarios, porque no, esas partes sí no vienen de manera automática, sino que va a depender del rol de cada usuario. Gracias, Carlos, por la aclaración. Lo mismo, Leonardo. Entonces, hacer como una breve explicación o resumen de esa actividad, mencionando lo que Carlos acaba de definir en esa actividad.
La otra actividad de esa bitácora número 2 dice capacitación y preparación dispositivos asignados a nuevos integrantes de la organización. Eso tampoco es una actividad acorde a las competencias. Eso está muy bien que los aprendices reciban capacitación, pero esas capacitaciones no deben ir dentro de las bitácoras. Para que, por favor, también la tengas en cuenta. Uso de comando para obtener información del equipo como serial, el nombre y el modelo exacto. Ese comando, el uso de CMD, tampoco considero yo que sea una competencia del programa. Simplemente es un comando que se usa, ahí lo dices, para obtener información del equipo. Eso no es competencia del programa de formación, tampoco iría. Validación de stock de los equipos tecnológicos asignados a cada miembro en distintas bases. Vuelves a mencionar lo de equipos y Perdón, vuelves a mencionar disculpa. que es formato de Excel. Vale, en Señor. ese caso, te interrumpo nuevamente, pero efectivamente, ese seguimiento que se hacen a los inventarios están en una base de datos de Postgres, están colgados en un servidor y están en una herramienta de Azure que normalmente se postea desde Excel, sí, o extraemos la información y la llevamos a Excel para no dañar la base de datos local, pero tenemos una herramienta tecnológica donde él tiene acceso para poder acceder por los seriales, nombre de usuario, qué tipo de equipamiento tenemos y poder exportar esta lista de usuarios en una base de datos SSB, y por eso se pasa a Excel normalmente el dato para poderlo trabajar, pero esto está directamente en el portal de Azure Connection Dispositivos y Usuarios. Bueno. Perdón, profe, que interrumpa. Sí, o sea, eso fue el error mío porque pues igual todo eso se ha manejado en Azure, sino que no mencioné pues la redacción en las bitácoras, pero sí, o sea, no es que sea solamente en Excel, sí, o sea, en Azure está también la información de cada usuario, cada computador y pues los demás equipos tecnológicos. Entonces, pues, y como fue una acumulación de bitácoras, lo que hice fue pues cometer el mismo error en cada una. ¿Sí? En todas Sí, señora, exactamente sí, sí, el mismo entonces, error. Por eso era tan importante el desarrollo de esta reunión, porque Carlos, muy amablemente y de forma muy clara, él me ha explicado lo relacionado a las actividades. Entonces, tienes que cambiar las actividades de las bitácoras, como ya él lo ha mencionado, con las con las fechas indicadas. Independiente del mes, las bitácoras van del 1 al 15 y del 16 al 30. Algunos colocan incluyendo febrero, ¿sí? Perdón. 1 al 15 y la segunda 15 a 30. Estamos teniendo una duplicidad de una fecha. Entonces, de 1 a 15, 16 a 30. En febrero, pues 16 a 28. Okay, listo. Con las firmas del aprendiz, el jefe inmediato y la certificación de la afiliación ARL, me las envías y yo procedo a firmarlas para el cargue a la plataforma Sayuna. Es importante, Leonardo, que lo hagas de forma pronta, debido a que tuviste un plan de mejoramiento, ya se envió un correo de no cumplimiento a ese plan de mejoramiento. Y el próximo paso es citarlos a un comité de evaluación. Entonces, en el comité, pues ustedes, no sé si en etapa lectiva alguna vez tuviste esa mala experiencia de un comité, toman a veces decisiones No, que señora, no. son cortantes para los aprendices, como la cancelación de un contrato si no se está cumpliendo, la cancelación de una matrícula. Entonces sí te aconsejo que por favor esta semana quedes al día con esas evidencias. Sí, señora, sí. Bueno, en este momento estamos visualizando en pantalla el formato de planeación, seguimiento y evaluación etapa productiva que maneja la entidad. Este formato es un formato Excel que está compuesto por 4 apartes.
En la primera parte tenemos la información general como la regional, el centro de formación, el programa de formación y el número de la ficha a la cual pertenece nuestro aprendiz. La modalidad de formación virtual, los datos del aprendiz como el nombre, el tipo de documento, el número de identificación, el teléfono, correo electrónico personal, institucional, alternativa registrada en Sofía, contrato de aprendizaje, fecha de registro, no, esa no es, Leonardo. La fecha de registro es 26 de diciembre del 2024. Por eso es que te estaba diciendo que debemos trabajar en el Excel, que es el formato original, para que cuando terminemos la sesión cambies esa fecha. Luego vienen los datos, los datos del instructor de seguimiento. Entonces, pues, ¿quién les habla? Está mi nombre, mi tipo de documento, el número, el correo electrónico institucional, personal, y repite el número de contacto. Los datos del ente conformador, el nombre de la empresa, Fundación Acción contra el Hambre, dirección, NID, correo electrónico institucional, el nombre del jefe inmediato, quien nos acompaña, Carlos Eduardo Sánchez, el cargo, oficial TIC de la regional, correo electrónico institucional, teléfono móvil, nombre de otro contacto, José David Orozco, y el correo electrónico institucional. Luego viene un espacio donde aplica para cuando el aprendiz es una persona en situación de discapacidad. Entonces, en este caso, no es un aprendiz con discapacidad, por tanto, ese teléfono móvil no aplica. Debes colocar NA como los siguientes dos apartes que tenemos ahí. La siguiente parte es ya lo referente a esta sesión. Entonces, es la planeación de la etapa productiva. Se realiza una sola vez. ¿Por qué es importante hacerla iniciando etapa productiva? Pues precisamente porque es donde se deja en claro las actividades que el aprendiz va a realizar durante los 6 meses. Fecha de inicio de etapa productiva, 28 de diciembre del 2024. Fecha de fin, 26 del 06 del 2025. Alternativa, contrato de aprendizaje, horario laboral de lunes a viernes de 8 a 5. Ciudad, Bogotá. Fecha de concertación de actividades, 0204-2025, es decir, hoy, porque hoy es el primer seguimiento y es la concertación de actividades. Actividades a desarrollar. En este espacio, entonces, el aprendiz menciona las actividades que está desarrollando y va a realizar durante los 6 meses de etapa productiva. Realizar análisis extrayendo y consolidando datos desde diferentes fuentes en Excel para regenerar reportes dinámicos, diseñar y administrar bases de datos relacionales utilizando SQL para almacenar y gestionar información empresarial, optimizar consultas SQL para mejorar el rendimiento de la recuperación de datos. Si te das cuenta que esto es diferente a lo que está en las bitácoras. Registrar y actualizar la información de los activos tecnológicos en las bases de datos de la empresa utilizando herramientas de control y seguimiento de activos mediante bases de datos en SQL, dando reportes desarrollados sobre el estado del inventario, obsolencia y necesidad de actualización tecnológica. Además, se realizan actividades de soporte TIC, brindar soporte técnico a usuarios en hardware, software y redes dentro de la organización, diagnosticar y solucionar problemas relacionados con el sistema operativo, configurar, actualizar equipos de cómputo, impresoras y otros dispositivos tecnológicos, aplicar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, documentar incidencias y soluciones
en una base de datos de gestión de soporte técnico. Leonardo, ¿con qué tanta ocurrencia tú estás realizando todo lo que mencionas ahí de mantenimientos de equipos de cómputo y soporte y demás? Es eventual, eventual. Cuando de pronto algún usuario necesita alguna actualización o alguna configuración a la impresora o algo, es eventual. Sí, porque si fuese de forma constante, no estamos haciendo las cosas de forma indicada. En ese formato tienes que quitar todo lo de actividades de soporte TIC hacia abajo, porque eso no está relacionado Ok, con el programa de formación. Tus actividades deben estar centradas en las competencias del programa. sí, señor. Evidencias de... Pregunto, Señor, disculpa, si él utiliza, por ejemplo, nosotros utilizamos Jira. no te entiendo, está, hay como eco. Ya, Ya. si él utiliza Jira para una plataforma de helpdesk de mesa de ayuda para precisamente colaborarnos con las incidencias, que eso nos genera un reporte de análisis, lógicamente queremos entregar a sede en España, no cuenta como una gestión de soporte para el manejo de información y generar informes bajo la base de datos de Jira. Pues lo que sea manejo de bases de datos, deben colocarlo como bases de datos y no así como él lo está colocando, porque hay una revisión de control interno y me van Sí. a llamar y me van a decir, este aprendiz no está haciendo las competencias del programa. Entonces, Bueno, y si no, definitivamente quitarlas de ahí, Leonardo. vale. Evidencias de aprendizaje. Registro de atención en software de mesa de ayuda a sistema de tickets, reporte diagnóstico y solución de problemas técnicos. Imagínate, solo reportes de diagnósticos y mesa de ayuda no sirven ahí. Bases de datos actualizadas con el inventario tecnológico de la empresa, ese sí aplica. Actas de revisión y mantenimiento de equipos, no. Correos corporativos, menos. Script SQL sí, para la consulta y administración de base de datos. Reportes generados a partir de consultas en bases de datos también. Documentación técnica sobre estructura y mejoras en la base de datos, pues depende de la documentación a la cual se haga referencia. Backups y registros de actualizaciones en la base de datos. Bueno, sí, esa también podríamos dejarla ahí. Entonces, para que por favor, Leonardo. Señor, La documentación traza si hay alguna mejoría o pausa o adición de algo que hagan, simplemente se documenta para saber que hay algo que se hizo, que se modificó. Entonces, si es él el que está haciendo esto, sea él o cualquiera de los que accedemos, lo vamos documentando en un manual. ok, entonces lo mismo, Leonardo, ya tienes las indicaciones, si es que se están cumpliendo, pues realizarlas de forma más explícita, donde realmente se mencionen son los software que se están utilizando. Competencias a desarrollar. Dice que se deben escoger mínimo 2 competencias técnicas. Pregunta, Leonardo, ¿de dónde sacaste esas competencias que están mencionando ahí? ¿O las redactaste? Yo las saqué de acuerdo al pénsul de la carrera que estoy desarrollando, Bueno, que pues sí habla de solo desarrollo de software, base de datos y demás. bueno, hay algo por, digamos, resaltar, y es que el aprendiz fue recursivo. De algún lado buscó algunas competencias y algunos resultados para tener diligenciado el formato, pero esos resultados y esas competencias no se podían, digamos, sacar así, sino existe un desarrollo curricular del programa y voy a compartir pantalla
Me gustan este tipo de seguimientos porque tenemos un jefe inmediato muy colaborativo y adicional veo que conoce bastante el tema, entonces es mucho más fácil trabajar y dejar todo en claro cuando se nos presentan estos super jefes inmediatos. Voy a compartir pantalla. Me confirman por favor cuando estén visualizando el diseño curricular. Ya lo vemos. Bueno, este es el diseño curricular de tecnologías de información, diseño y desarrollo de software. En la página número 3 están las competencias. De estas competencias, de acuerdo a las actividades que el aprendiz está realizando, debemos seleccionar mínimo 2 competencias técnicas. ¿Cuáles competencias técnicas existen para que ustedes dos vayan analizando y me digan con cuáles se están cumpliendo? Controlar la calidad del software, del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos, desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y las metodologías de desarrollo, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos, establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos, evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares, implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operaciones y modelos de referencia. ¿Cuáles de esas competencias técnicas, mínimo 2, consideran que se están cumpliendo de acuerdo a las actividades que él desarrolla? Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer, Leonardo? Copias el código de la competencia y en el formato de planeación, seguimiento y evaluación, si ves que es un Excel, mira. Sí, y en ese vas y lo copias donde dice competencias. Lo copiamos, lo pegamos. Hice un mal. Listo. Control C. Listo. Y luego copiamos el nombre. Entonces el nombre, controlar la calidad del servicio, etc. Listo. Control V. ¿Cuál otra competencia consideran se está cumpliendo? ¿Dónde está este documento? En el programa de formación de ellos, en una parte que se llama información del programa, eso todo yo lo expliqué en la sesión de inicio de etapa productiva, pero si quieren yo les puedo compartir este diseño curricular. Porfa, si quieres lo comparta acá en la reunión. Pues voy a ver si me permite acá por el chat, porque no sé qué está pasando con Teams, si hubo alguna actualización y la verdad no la conozco, no me deja compartir por acá ningún... O el enlace, si lo tiene colgado, si está colgado en un sitio, o el enlace. No creo que nos dé acceso porque hay que ser de la plataforma, ¿cierto? No. Usted lo descargó, ¿no? Sí. Okay. No, igual yo lo tengo, digamos, acá guardado en mi equipo, pero no... O se lo pasa por WhatsApp. ¿Me confirman si ahí lo pueden abrir, porfa? Ya. Yo creo que sí. Sí, porque veo que toma es el PDF. No lo trae porque se trae solamente el texto de documento, no te sube el documento como tal. Vale. Entonces, Leonardo, escríbeme algo en el WhatsApp y una vez finalizado el seguimiento, o si lo necesitan en el momento para visualizarlo bien, pues lo comparto. Sí, sería genial porque así no tomamos a la ligera la decisión y que sea lo más acertado. Sí, ahorita hay otra parte que también se selecciona. ¿Ya me escribiste, Leonardo?
y lo comparto de una vez. Hay otra parte que se toma también de ahí. Ya lo escribí. Sí, sí, ya. Ahí me perdonas que no contesto no me saludaste. Iba a decir que no contesto el saludo, pero es para adjuntarlo de una vez. Diseño curricular AXO. Listo. Ahí ya lo tenemos. Bueno, entonces digamos que vamos a dejar para complementar lo de las competencias. Ya ustedes lo diligencian, si es que entendí bien a Carlos. Con calma, ahí Sí. entre los dos. Sí, es Listo. mejor porque así no tomamos a la ligera y que sea lo más acertado. Muy bien, sí señor. Entonces, Leonardo, ya sabes cómo pegas el número de la competencia y luego el nombre. Después Sí, señora. tenemos que diligenciar los resultados de aprendizaje. ¿Cómo los diligenciamos? Entonces, copiamos el código de la competencia, lo pegamos acá en resultados de aprendizaje y nos vamos al diseño curricular y con control F tú buscas en dónde está esa competencia. Entonces acá ya me seleccionó que acá, pero pues ahí no es. Y me seleccionó dónde está la competencia, el número, y en la parte de abajo dice resultados de aprendizaje. Ustedes leen los resultados de aprendizaje y mencionan con cuáles están acordes. Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo, realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de resultados de verificación, incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con hasta estándares de la industria. Ustedes seleccionan con cuál de esos están cumpliendo. Tiene que ser mínimo 1 y máximo, pues pueden estar cumpliendo con los 3. Digamos que nos vamos por esta, verificar. Entonces la copias y en el formato la pegas. Y luego con la otra competencia y las que consideren que son acordes al programa. ¿Es claro? Genial. De Sí, hecho, señora, sí. yo he tenido varios aprendices, de verdad que he tenido varios, pero no había visto esto, o de pronto no sé si era que a mí no tenía que explicármelo, pero creo que es primera vez que yo veo esto en una sesión. No sé si es que nunca había tenido la necesidad de estar en una reunión con este sistema, pero no sabía que existía siquiera este documento de diseño curricular. Carlos, eso ha sido, no es la primera vez que un jefe inmediato me lo menciona y pues desafortunadamente esto me da a entender que no todos los instructores de seguimiento están haciendo las cosas en el formato indicado ni de la forma adecuada. Este formato lo estamos trabajando desde septiembre del 2024. Ya hubo ese cambio y, por ejemplo, en lo personal, me ha gustado bastante y más, vuelvo y lo menciono, cuando cuento con un jefe inmediato como tú. Te agradezco inmensamente, eres colaborativo, haces aportes significativos, veo que como que te interesa el proceso del aprendiz. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque hay jefes que también dicen que súper este tipo de formatos, que porque ellos nunca conocen qué más pueden poner a hacer un aprendiz, que mientras que con esto y con el diseño curricular ya tienen más claro qué más cosas debe saber hacer el aprendiz. Y tenemos más criterios para poder evaluar también, porque Sí, lo que sí, yo doy una recomendación desde acá y Grupo la uso. Yo creería que eso sería genial, que en el momento que le envían la información de quién es su jefe inmediato, si estos pudiesen enviárselo a los tutores o a los evaluadores,
Entonces, una herramienta súper genial para nosotros poder tener criterios con respecto a los que ellos ponen también en las bitácoras, porque no sabemos cuáles son los criterios formales que lleva el SENA, al menos que tengamos esta herramienta, porque me parecería genial que nosotros pudiésemos tener acceso a esto o que nos informen dónde está y nosotros tomarnos el atrevimiento de revisar, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que sí, los aprendices, ellos, digamos en el caso de Leonardo, pues ellos duran como, digámoslo así, perdidos, entonces no se ponen en contacto con uno. Si yo voy y busco en el caso de los contratos de aprendizaje, yo busco en qué empresa están realizando la etapa productiva, cuándo iniciaron, cuándo finalizan, y ahí solamente en SGVA aparece, o que aprendizaje, aparece solamente el nombre de la empresa, más no un correo electrónico, un número de contacto del jefe inmediato. Entonces Claro, uno no hasta que tiene no tienen hasta que no, no tienen la primera bitácora, no sabe quién no, es su nada, jefe siquiera. no. ¿Ya? Entonces ese es el inconveniente que se presenta en ese tipo de situaciones. Y por lo menos Leonardo, él informó, estoy haciendo etapa productiva a través de un contrato de aprendizaje, que por X, Y circunstancias que ya las vimos acá y las pudimos aclarar, él no ha podido ir al día. Pero hay aprendices que terminan 6 meses de etapa productiva y el instructor nunca supo que empezó un contrato de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje, esa es una como desventaja que se tiene, y es que el aprendiz es quien debe mencionarle al instructor que ya inició, porque nosotras es muy complejo saber quién empezó contrato de aprendizaje. Yo a veces me tomo la molestia de buscar cédula por cédula a ver quién ya empezó y no informó. Lo que no pasa con otro tipo de alternativas como es pasantía y vínculo laboral, porque ellos tienen que recibir un aval de la coordinación para empezar. Cuando ellos reciben el aval, ese correo va con copia al instructor de seguimiento. Entonces, nosotras siempre tenemos muy en claro quién está en vínculo laboral y quién en pasantía, pero en contrato de aprendizaje sí ese es un inconveniente. Ahora entiendo más. Entonces, Sí, sí. genial, genial. O sea, como te digo, o sea, aquí estaba tratando de atar cabos con los otros aprendices que he tenido antes y no entendía esta parte porque finalmente no es mi área, aunque trabajo transversalmente con algo de recursos humanos, no es no es mi área, ¿no? Entonces, pero genial, genial tener esta información y quizás entonces poder incentivar a los chicos nuevos que vengan de que interactúen de manera rápida con el instructor y sea más fácil todos estos procesos. Sí, sí, señor. Bueno, la verdad muy enriquecedor este seguimiento. Leonardo, entonces aquí finalizando el formato, va la Sí, firma señor. del aprendiz, la firma del jefe inmediato, y una vez diligenciado en su totalidad y de forma adecuada, me lo envías en PDF para mi respectiva revisión y firma. El primer seguimiento, PDF, ¿cierto? sí señor, el primer seguimiento va hasta acá, Leonardo, pero no quiere decir que me vayas a cortar el formato. No, tú me tienes que enviar todo esto así, tal cual como está. Es decir, no tienes que hacerle ningún cambio ni nada. Como está. Lo importante es hasta acá, que es el primer seguimiento. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, sí. Este es el formato que tienes que diligenciar, Leonardo. No tienes que partirlo o dividirlo como hiciste con el que nos mostraste en pantalla. Simplemente diligencias todo hasta acá y lo guardas en PDF con las respectivas firmas y me lo envías. Consejo, tenerlo guardado tanto en Excel como en PDF. ¿Por qué en PDF? Porque me lo tienes que enviar así y subir así en plataforma. ¿Por qué en Excel? Porque en la segunda reunión que debe estar programada para finales de abril, primeros de mayo, que tan seguida, continuamos con el segundo momento que es el seguimiento y tenemos que diligenciar esto. Entonces, si lo dejas solo en PDF, va a ser complicado seguir el diligenciamiento. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 señora.
¿Alguna otra pregunta, aporte, inquietud en torno al formato y a lo que se realizó hasta acá? No, señora, no. ¿Hay una fecha de compromiso para esto? El segundo seguimiento, como acabo de mencionar, debería ser a finales de abril, pero como estamos haciendo de forma tardía yo pensaría, Leonardo, que podíamos dejarlo para la semana del 7 al 11. Estamos en abril, uy, estoy en loca hoy. Para finales de abril, entonces podemos dejarlo en la semana del 5 al 9 de mayo. Sí, señora. Ya sabes, Leonardo, hay que solicitarlo con tiempo, pues porque desafortunadamente para ustedes yo no tengo un aprendiz, sino tengo bastantes aprendices y la agenda es, mejor dicho, súper ocupada. ¿Alguna otra pregunta, Carlos o Leonardo? No, señora. De mi parte, genial, de verdad, todo muy bien. Y gracias por esta retroalimentación. Bueno, me pondré con Leo a organizar lo que él necesite de mi parte para colaborarle con esta actividad y que se la podamos presentar lo antes posible. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más y antes de despedirme, agradezco inmensamente a Carlos su puntualidad, su compromiso, los aportes brindados en cada uno de los aspectos que se tocaron o se tomaron en esta productiva sesión. La verdad, me parece muy productiva la sesión que hemos tenido en torno al desarrollo de Leonardo. A Leonardo, invitarte a ponerte al día con las evidencias pendientes, hacer los ajustes ya mencionados. Cualquier cosa, Carlos, en el WhatsApp, en el chat dejo mi número de contacto. Si en algún momento requieres alguna asesoría, tienes alguna queja, solicitud, siempre estoy muy presta a dar solución y colaborarle a los jefes inmediatos y a los aprendices. Vale, muchísimas gracias. Bueno, voy a detener la grabación. Nos podemos retirar de la sala. Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias.